Hola, buen momento. Sigo compartiendo con ustedes el libro El espejo en el jardín 2. Hoy toqué el tema ego, origina sufrimiento, enfermedad y muerte. Es la segunda parte y última del capítulo número 21. En el pecado va la penitencia. Esta es la primera diapositiva. Sí, pero al entrar a la terminal, vi cómo Pablo, mi hermano, bajó de la corrida que en ese momento llegó. Me invitó a que lo acompañara a buscar unos medicamentos que un médico de Guadalajara le había recetado a mi mamá. Caminamos todo el centro. Gracias a Dios las encontramos. En cuanto se las tomó, empezó a mejorar. Sentí que el alma me volvió al cuerpo. Los celos hicieron que viviera un infierno el fin de semana. Mira, yo hablando de los celos de Kika y no me fijaba en los míos. Recuerde lo que dijo el maestro de maestros. Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. ¿Qué otras experiencias de sufrimiento ha tenido? Cuando me fui a Estados Unidos, la primera vez fui indocumentado. Sufría mucho al imaginar que la migra en cualquier momento me iba a agarrar y obviamente la deportación. Andaba siempre volteando de un lado para otro. También sufría mucho cuando no tenía cigarros. Y algunas veces igualmente sufrí por el alcohol. Eso de las crudas hacen padecer mucho, sobre todo las crudas morales. ¿Cómo sufrí cuando me robaron mi camioneta? Estaba demasiado apegado a ella. Ahí fueron semanas entre maldiciendo y llorando. No la quería soltar. Ahora veo que detrás estaba el orgullo y la avaricia. Aunque no lo creas, aún me hace sufrir el pensar en quedarme viudo o que muera algún hijo o familiar. Otra cosa que me hace sufrir es la posibilidad de quedarme sin dinero. Me digo, ¿qué voy a hacer? Como si no hubiese bancos que prestan. Obvio, mi mayor sufrimiento fue cuando me dio la enfermedad del pulmón. Oye, Juve, se me vino a la mente la plática donde salió la torta, eso del antojo, la ansiedad y el deseo. ¿Tienen algo que ver? Claro que sí. Grábese bien esto en la cabeza. Todo, absolutamente todo está relacionado. Aunque aparentemente hay división, no es así. Eso es lo que nos hacen creer. Recuerdo la frase divide y vencerás, que se le atribuye a Julio César. Es una de las estrategias que usan las energías que habitan en la oscuridad para mantenernos separados de la unidad. ¿Recuerda lo que platicamos? Deja ver de qué me acuerdo. Dijiste que todos los deseos vienen del ego o egolia y que se originan en la mente a través de un pensamiento, un recuerdo, la imaginación o los sentidos, vista, oído, olfato, gusto y tacto, que inician con la tentación. Las personas entran en ansiedad. Cuando ésta crece mucho, el deseo se puede convertir en obsesión. Oye, Juve, estábamos viendo las consecuencias del pecado, sufrimiento, enfermedad y muerte. Se me vino a la mente, pero ¿cómo se relacionan? Tentación, ansiedad y deseo es la principal herramienta para poder bajar nuestra energía a baja frecuencia vibratoria. ¿Y eso para qué? Precisamente para producir en nosotros sufrimiento, enfermedad y muerte, sobre todo espiritual. O sea que el ego se vale de la tentación, la ansiedad y el deseo para hacernos sufrir, provocarnos enfermedad y la muerte. Sí, en el budismo nos dicen la causa del sufrimiento es la ansiedad. ¿No puede venir de la chispa de luz? No. En la Biblia dice que Dios no tienta a nadie,
que el deseo es de la carne y es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. El deseo del perezoso le mata. Los deseos de la carne no provienen del Padre, sino del mundo. Ya entendí que los defectos son los que producen el sufrimiento, pero no me queda clara la diferencia con el dolor, porque yo casi podría asegurar que es lo mismo. El sufrimiento viene de Goliat, se produce en la mente. Acuérdese del fin de semana que su esposa se fue a su pueblo. Mis pensamientos, mi imaginación, me hicieron vivir un verdadero infierno. ¿Sufrí? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Era algo real la supuesta infidelidad? No, solo estaba en mi cabeza. Por lo que me dijo el vecino, sí era cierto que la vio abrazada con un hombre, pero era su hermano. Entonces el sufrimiento viene del ego. Pero en este caso no hubo deseo, ansiedad ni obsesión, sino solo ideas, enredos emocionales. A ver, acuérdese bien. Bueno, esta es la número 1. El sufrimiento es originado en la mente por los defectos o pecados. En este caso, los defectos de Kika hacen que sufra. ¿Es cuando la mente da y da vueltas a un asunto? Sí. Los por qué están a la orden del día, rumiando el pasado o el futuro, formando enredos emocionales. Se puede decir que doña Kika se enreda ella misma por sus emociones. Oh, por eso es opcional, preguntó Cirilo. Sí, se puede decir que sí. Pero dijiste que no era lo mismo el dolor que el sufrimiento. Entonces, ¿qué es el dolor? Dolor es un término que procede del latín y que señala una sensación molesta, aflictiva y por lo general desagradable en el cuerpo y en el alma. ¿Qué significa la palabra dolor? La palabra viene del latín dolus, que significa duelo. ¡Wow! Esto está interesante. Me dijiste que el sufrimiento se origina en la mente. ¿Y el dolor dónde se origina? En el cuerpo y en el alma. El dolor del cuerpo, todos lo hemos sentido y lo detectamos fácilmente. El dolor que se da en el alma es originado generalmente por una pérdida real, por un evento que provoca una crisis. En ese momento, la mente no funciona. Se queda uno suspendido en la nada, sin pensar, sin sentir nada físicamente, pero con un dolor que no sabe de dónde viene ni a dónde va. Las lágrimas brotan sin pensar, sin sentir. Es un vacío que duele y que no sabes cómo atenuar, que no sabes cómo quitar. Cuando es muy fuerte el dolor, muchas veces lloras hacia adentro. ¿Llorar hacia adentro? ¿Cómo es eso? Es cuando ya no hay más lágrimas. Parece que los ojos ya se han secado. Pero la gente siente cómo corren las lágrimas por las mejillas. Al tratar de limpiarlas, descubre que no existen. Las mejillas totalmente secas. Me dices que una pérdida provoca una crisis. ¿Cómo cuál? Como la muerte de un ser querido, un terremoto o inundación, en donde pierdes todo. Esas son las grandes pérdidas. Hay muchos tipos de pérdidas, de seres humanos, animales, cosas e inclusive emocionales. Eso sí es una crisis, no como las que hace Kika. Pues me quedó claro, no es lo mismo un enredo emocional que una crisis. Pues sí, las crisis son inevitables. Nosotros tarde o temprano nos tenemos que enfrentar a esos eventos y a las pérdidas que producen, que nos llenan de dolor. Ahora entiendo por qué dicen que el dolor es inevitable. En estos casos, cuando el dolor se prolonga mucho, se puede convertir en sufrimiento. No entiendo.
Todo tiene su tiempo y su momento. Recuerde a Chole. Ella no cerró el duelo en tiempo. Se lo ofrecí y no quiso. Pasó del dolor natural por la pérdida a la autoconmiseración. En el fondo quería que todos la compadecieran. Quería llamar la atención. Estaba sufriendo mucho por su necedad y no querer aceptar la ayuda. Las crisis son necesarias porque nos hacen fuertes y crecer espiritualmente. Cuando las aceptamos y comprendemos, nos acercan más a la luz. ¿Cómo se sale de los enredos emocionales? Observándote y viendo qué es lo que los provoca, pero sobre todo trabajando contigo mismo y de la mano de Dios. Y de las crisis generalmente conllevan duelos que hay que vivirlos y cerrar ciclos o círculos. Pero a ver, dime, ¿por qué el pecado provoca dolor? Si los pecados están en la mente y eso dices que es sufrimiento. El dolor no es físico, es a nuestra alma, a nuestra chispa de luz. ¿Recuerda a doña Juana? La que cuida al nieto, sí, esa, como es su nieto. Se la pasa de borracho, drogado, en los antros. A veces llega y a veces no llega a dormir. ¿Qué hace doña Juana? Se sale a buscarlo en la noche o en la madrugada. Se preocupa mucho por el muchacho. Me la he encontrado toda desvelada, que no durmió por estar esperándolo. Vive con el Jesús en la boca. Tiene mucho miedo de que le vaya a pasar algo. La otra vez platiqué con ella y me dice que cuando no llega se imagina que ya se peleó, que se lo llevaron a la cárcel, lo mataron o se accidentó y que sufre mucho. En cuanto lo ve llegar, se acaba la pena y hasta entonces se puede dormir. ¿Considera que eso que vive doña Juana es enredo o crisis? Órale, Juve, si me pusiste a pensar. Que se accidente o que se lo maten solo es producto de su imaginación. Solo está en su mente. Aunque puede pasar, pero es mental. Es un enredo ocasionado por un hecho real, que en este caso es la ausencia de su nieto. ¿Cree que doña Juana sufra? Pues claro que sí. Si no le pone un alto a ese chamaco, se va a morir un día de estos de pura preocupación. Ya es diabética. En esas noches de espera y de imaginar mil cosas, el inconsciente no sabe si es verdad o no. El sufrimiento originado en la mente es energía que se almacena alrededor del alma, produciéndole dolor. Si esa energía no se saca del cuerpo, se transforma en resentimiento, tristeza, ira, en fin, ego, y se somatiza en forma de enfermedades. O sea que todo lo que ha vivido doña Juana con su nieto le ha provocado primero que su imaginación la llene de sufrimiento, porque imagina lo peor y todo ese sufrimiento es energía que se almacena en el alma, llenándola de dolor. Debe trabajarlo, platicarlo, entregarlo a Dios para que no se somatice. Ella ya está somatizando ese dolor, por eso tiene diabetes. Aunque también hemos vivido una educación alimentaria muy inadecuada. Usted sanó al cambiar sus hábitos alimenticios, ¿sí? Y entendí que algunas enfermedades son producto de la somatización del dolor del alma, origen emocional. Casi todas. En otras palabras, el sufrimiento originado en la mente es energía de baja frecuencia que encapsula al alma y esto le provoca dolor y hace que la energía que emana polarice en emociones de baja frecuencia, como la ira, el resentimiento, el odio, etc. El ego o egoidad encierra dolor y produce sufrimiento. Esto es como un círculo vicioso, sufrimiento, dolor, ego, sufrimiento. Si no trabajamos las emociones de baja frecuencia, somatizamos y enfermamos. La mayoría de las enfermedades tienen relación directa con nuestros defectos o emociones. Y si no se trabajan, nos pueden llevar a la enfermedad y a la muerte. Sí, primero ocurre la muerte espiritual y luego la muerte física.
El espiritual se puede revertir, la física es el fin de la vida y no se puede hacer nada. ¿Muerte espiritual? Sí. ¿Cómo estaba Soledad cuando murió su esposo? Llena de resentimiento con Dios, de odio con quien lo atropelló. Se conmiseraba mucho, siempre triste, aferrada a la tumba de su esposo. Casi quería vivir ahí. Se preocupaba más por llevar flores al panteón que en cuidar a sus hijos, siempre enferma, vestida de negro. ¿Consideras que en esa etapa estaba en comunión con Dios? Yo creo que no. Solo reclamaba que se haya muerto Armando. El dolor polarizó el amor en odio, resentimiento, conmiseración, soberbia. Esto es lo que separa nuestra alma de Dios. Al romperse esta comunicación se pierde la capacidad de sentir amor, alegría, gozo, plenitud. Solo se pueden sentir emociones negativas. Esto es a lo que llamo muerte espiritual. Al perdonar, Soledad cerró el duelo y restableció la conexión con Dios y pudo volver a sentir amor, a reír, a poner atención a sus hijos. Salió de esa muerte espiritual en donde se encontraba. Por eso le dije que esta es reversible. Ya. Entonces sí es cierto lo que me dijo la catequista de niño y que hasta hoy lo entiendo. El pecado produce enfermedad, dolor y muerte. Primero espiritual y luego física. Pero hay niños que nacen enfermos. Ellos no tienen pecado. ¿Por qué? Casi todas las enfermedades tienen en su raíz el dolor del alma. En el caso de los niños que nacen así, es por herencia familiar. Algunos dirían karma o por pecados ancestrales y otras, como en el caso de Job, son pruebas que vienen de Dios. Ya se me hizo de noche, joven, y ni cuenta me di. Después me explicas más a fondo eso de la enfermedad por karma y como consecuencia de pecados ancestrales. Oye, el miedo, la mala voluntad y los malos deseos no están entre los 7, ¿no son pecados? O como tú dices, ¿a qué equipo, legión o de cuál defecto son reacción? Sí, cuando quiera. Ya también voy con Clarisa. Hasta acá llega el olor de los camotes. Ya se me despertó el apetito. La gula, Juve, la gula. Acuérdate, entra por los sentidos y el antojo. Aprende rápido. Acuérdase, el alumno supera al maestro. Buenas noches, dijo Cirilo y se alejó. Buenas noches, respondió el jardinero. Hasta aquí llega el video de hoy. Infinitas gracias por su atención y valioso tiempo. Y como siempre, comparte mis videos, por favor. Que tengas muy buenos momentos.